En este momento tengo el placer de hablarles un poco sobre la geomorfología del litoral. Mi persona es Danielis García y vamos a empezar hablando un poco sobre la historia. In an inspired beginning from the geography, geomorphology takes shape at the end of the 19th century at the hands of his father, the renowned geographer William Morris Davies, who is also considered the father of American geography. In his time, the predominant idea about the creation of the relief was explaining through catastrophic as is were the assumption of the great biblical fall. Davis and other geographers begin to believe that other causes were responsible for the shaping of the Earth's surface and not catastrophic events. En cuanto a su definición, la geomorfología es una rama de la geografía y de la geología que tiene como objetivo el estudio de las formas de las superficies terrestres, enfocado en describirlas, entender su génesis y su actual comportamiento. Por su campo de estudio, la geomorfología tiene vinculaciones con otras ciencias que más adelante la estaré mencionando. Uno de los modelos geomorfológicos más popularizados explica que las formas de la superficie terrestre son el resultado de un balance dinámico entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce como manera genérica ciclo geográfico. La geomorfología se centra en el estudio de las formas del relieve, pero dado a que éstas son el resultado de la dinámica litosférica, que en general integra como insumos conocimientos de otras ramas de la geografía física, tales como la climatología, la hidrografía, la pedología, la glaciología y también de otras ciencias para abarcar la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos en el relieve. La geomorfología es una ciencia relacionada tanto a la geografía humana, ya que es por causa de los riesgos naturales y también relación con el medio ambiente, como la geografía matemática por causas de la topografía. En su resumen general, un poco más a fondo, pero no tanto, sobre lo que es la geomorfología, es que la superficie de la Tierra se modifica por una combinación de procesos superficiales que dan forma a los paisajes y procesos geológicos que provocan levantamientos y hundimientos tectónicos y dan forma a la geografía costera. Los procesos superficiales comprenden la acción del agua, el viento, el hielo, el fuego y la vida en la superficie de la Tierra, junto con las reacciones químicas que forman los suelos y alteran las propiedades de los materiales. La estabilidad y la tasa de cambio de la topografía bajo la fuerza de la gravedad y otros factores, como en un pasado muy reciente la alteración humana del paisaje. Muchos de estos factores están fuertemente mediados por el clima. Los procesos geológicos incluyen levantamiento de cadenas montañosas, el reconocimiento de volcanes, cambios isostáticos en la elevación de la superficie terrestre, ya que a veces en la respuesta de procesos superficiales, ¿no?
y la formación de cuencas sedimentarias profundas donde la superficie de la Tierra cae y se llena con material erosionado de otras partes del paisaje. La superficie de la Tierra y su topografía, por lo tanto, son una intersección de factores climáticos, hidrológicos y biológicos, acción con procesos geológicos o dicha alternativamente, la intersección de la litosfera de la Tierra con su hidrosfera, atmósfera y biosfera. En cuanto a las topografías, las topografías a gran escala de la Tierra ilustran esta intersección de la acción de la superficie y el subsuelo. Los cinturones montañosos se elevan debido a los procesos geológicos. La denudación de estos riegos elevados produce sedimentos que se transportan y depositan en otros lugares dentro del paisaje enfrente a la costa. En este de una imagen refuerza el concepto. Quise ilustrar un poco sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Pero aquí nos basamos más en cuanto a los factores generadores de los procesos geomorfológicos de las costas, claramente, ¿no? El relieve terrestre va evolucionando en la dinámica del ciclo geográfico mediante una serie de procesos constructivos y destructivos que se ven permanentemente afectados por la fuerza de gravedad, que actúa como equilibradora de los desniveles, es decir, hace que las zonas elevadas tiendan a caer y colmatar las zonas deprimidas. Eso es para llevar como un nivel. Por eso son equilibradoras. Estos procesos hacen que el relieve transite por diferentes etapas. Los desencadenantes de los procesos geomorfológicos pueden categorizarse en 4 grandes grupos. Los factores geográficos, que en cuanto al relieve se ve afectada tanto por factores bióticos como abióticos, de los cuales se consideran propiamente geográficos aquellos abióticos de origen exógeno, tales como la gravedad, el suelo, el clima y los cuerpos de agua. Factores bióticos. El efecto de los factores bióticos, como el relieve, suele oponerse al, suele oponerse a los procesos de modelado, especialmente considerando la vegetación. Sin embargo, existen no pocos animales que colaboran con el proceso erosivo, tales como los caprinos. Factores geológicos, tales como la tectónica, el diastrofismo, la orogénesis y el vulcanismo, son procesos constructivos y de origen endógeno que contribuyen al modelado y reinician o rejuvenecen el ciclo geográfico. Por último, tenemos los factores antrópicos, que en esto la acción del hombre sobre el relieve es muy variable, dependiendo de la actividad que se realice. En este sentido, y como comúnmente pasa, el hombre es muy difícil generalizar, pudiendo incidir a favor o en contra de procesos erosivos. Aunque los distintos factores que influyen en la superficie terrestre se ven incluidos en la dinámica del ciclo geográfico, solo los factores geográficos contribuyen siempre en dirección al desarrollo del ciclo y a su fin último, la penillanura. Mientras que el resto de los factores biológicos, geológicos y antrópicos interrumpen o perturban el normal desarrollo del ciclo. Del
perdón, de la interacción o de estos elementos resultan los procesos morfogenéticos o modelado dividido en tres etapas o tres procesos sucesivos, a saber, la erosión, el transporte y la sedimentación. Este proceso es, en gran parte, causante del modelado de la superficie terrestre, teniendo en cuenta una serie de circunstancias. Por último, hablemos un poco sobre las ramas de la geomorfología. Esta información ha sido bastante extensa, pero he tratado de resumirla un poco para que tampoco fuera muy poca información. Ok, un poco más adelante le decía que la geomorfología trabaja con algunas ciencias. Aquí voy a estar hablando de esas y de algunas ramas geomorfológicas. Ok, la rama de la geomorfología se puede subdividir a su vez en tres grandes enfoques. Geomorfología estructural, que trata de la caracterización y génesis de las formas del relieve como unidades de estudio. La geomorfología dinámica, sobre la caracterización y explicación de los procesos de erosión y meteorización por los principales agentes que son la gravedad y el agua. Y la geomorfología climática, sobre la influencia del clima sobre las morfogénesis, que son los dominios morfoclimáticos. De carácter descriptivo y clasificatorio en sus orígenes, la geomorfología fue evolucionando como toda ciencia hacia una disciplina exploratoria de las causas interrelaciones entre procesos y formas. Desde la mitad del siglo XX, gran sector de los geomorfológicos se ha enfocado particularmente en encontrar relaciones entre procesos y formas. Este enfoque, conocido como geomorfología dinámica, se ha visto beneficiado enormemente con el avance tecnológico paralelo y reducción de costos en equipos de medición y el incremento exponencial de la capacidad de procesamiento de las computadoras. La geomorfología dinámica trata de procesos elementales de erosión, de los agentes de transporte del ciclo geográfico y de la naturaleza de la erosión. Otras ramas de la geomorfología que estudian diversos factores que ejercen una marcada influencia en las formas de la Tierra, como por ejemplo, predominante del clima o la influencia de la geología en el relieve. Las principales son, hablaremos primero de la geomorfología climática. Esta estudia la influencia del clima, como bien lo dice su nombre, en el desarrollo del relieve. La presión atmosférica y la temperatura interactúan con el clima y son los responsables de los vientos, las escorrentías y del continuo modelado del ciclo geográfico. La diversidad de climas representantes de distintas velocidades en la evolución del ciclo, como es el caso de los climas áridos con ritmo evolutivo más lentos y de los climas muy húmedos con ritmos evolutivos más altos, como también el clima representa el tipo de modelado predominante, glacial, eólico, fluvial, entre otros. Este conocimiento se sintetiza en lo que se denomina dominios morfoclimáticos, como le expliqué hace un rato en la diapositiva anterior. La siguiente es la geomorfología fluvial. Es la rama especializada de la geomorfología que se encarga del estudio de los accidentes geográficos, formas y relieves ocasionados por la dinámica fluvial.
Este subcampo suele traspasarse con el campo de la hidrografía. La geomorfología de laderas es aquella que estudia los fenómenos producidos en las vertientes de las montañas, así como también estudia movimientos en masa, estabilización de taludes, entre otros. Se relaciona con el estudio de riesgos naturales. La geomorfología eólica es la que se encarga de estudiar los procesos y las formas de origen eólico, en especial los dominios morfoclimáticos donde la acción eólica es predominante, por ejemplo en las zonas litorales, los desiertos fríos y cálidos y las zonas polares. La geomorfología glaciar se encarga de estudiar las formaciones y los procesos de los accidentes geográficos, formas y relieves glaciares periglaciares. Esta rama está íntimamente ligada con la glaciología. También tenemos la geomorfología estructural y la geomorfología litoral, entre muchas otras ramas. Pero para no hacer un poco más extenso el tema, lo dejaremos hasta aquí por hoy y espero que le haya gustado y que se haya entendido toda la información que quise transmitir. Y muchas gracias por su atención.